Vamos a resolver el problema de una conexión entre dos tuberías mediante una superficie de convoluta. Una superficie de convoluta es una superficie desarrollable, una superficie reglada, que tiene la singularidad de que se genera mediante generatrices que proceden de la tangencia de un plano a dos curvas. En este caso tenemos esta primera curva superior, que es una directriz, y esta otra curva, que sería la segunda directriz. Pues bien, si un plano es tangente a estas curvas, los puntos de tangencia en ambas curvas unidos entre sí nos van dando las generatrices. La singularidad de este tipo de superficie reglada, como podemos observar, si miramos desde el punto de vista del alzado, es que esta curva que tenemos sobre la tubería inferior, si se observa desde la parte superior, en la planta, podemos ver que se proyecta como una circunferencia. Esto tiene una ventaja destacable, teniendo en cuenta de que si la conexión entre las tuberías se va a realizar mediante una superficie que se realice por calderería, de un lado tendremos que crear la superficie desarrollable y por otro lado tendremos que realizar el corte sobre la tubería inferior. Esa tubería inferior de mayor diámetro, como se ha podido observar, si se va a cortar mediante un láser de corte, este láser de corte lo único que tendría que describir es una circunferencia, y entonces su programación de corte sería mucho más sencilla. En cuanto a la forma de resolver este problema, nosotros vamos a disponer de un lado de estas dos tuberías que se van a enlazar, y vamos a trabajar con la directriz superior y con la proyección de la directriz inferior en la tubería, que, como hemos dicho anteriormente, va a ser una circunferencia. Colocamos dos circunferencias concéntricas auxiliares a ambas directrices, es decir, directriz proyectada y directriz superior, de cualquier radio, y vamos a trazar una línea auxiliar que nos va a relacionar puntos en la parte superior e inferior. Orientaríamos el acuadrán, desde los cuales, de estas circunferencias auxiliares, vamos a trazar tangentes a la curva directriz superior y a la curva directriz proyectada. Trazaríamos la tangente. Esa tangente va a ser una línea continua. Entonces, desde este punto cogemos el snap de tangente, nos acercamos a la directriz superior y trazamos una primera tangente. Lo mismo lo vamos a realizar desde la circunferencia auxiliar concéntrica con la directriz proyectada, trazando también una tangente a esa curva. Muy bien, la metodología va a consistir en que si desde este punto de tangencia nosotros levantamos una vertical, esta vertical que supere en longitud a la parte superior de la tubería, como podría ser esta posición, se va a hallar la intersección con esta tubería. El punto de unión de la intersección de esta vertical con la tubería con el punto de tangencia nos daría la correspondiente generatriz. Para realizar esto de forma secuencial, lo más cómodo es trabajar, porque tendríamos que trabajar con distintas tangentes. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con una matriz de tangentes. En consecuencia, si dividimos esta circunferencia en 12 partes, las distintas tangentes partirían desde puntos en que el ángulo del radio a cada uno de los puntos desde el que trazamos la tangente sería de 30 grados si realizamos 12 tangentes, ya que 30 por 12 nos daría unos 360 grados que contiene todo el trazado de la circunferencia. Entonces vamos a coger la matriz polar,
Vamos a coger 12 elementos y el giro de estos elementos va a ser de 30 grados. Es decir, si el radio vector gira 30 grados, a su vez las distintas tangentes girarán una respecto de la otra 30 grados. Entonces capturamos inicialmente el punto, la tangente que vamos a trazar, orientamos el acudrap en el plano y estamos con el centro de la matriz polar. Si clicamos, vemos que estos puntos nos indican las 12 posiciones de las tangentes. Si clicamos confirmando la selección, se traza las 12 tangentes. Esto mismo vamos a hacer con esta vertical. Obviamente podríamos trazar igual que arriba, pues las correspondientes tangentes girando los 30 grados que habíamos hablado de la división para trazar los puntos de tangencia, los segmentos tangentes. Obviamente eso es equivalente también, si desde cada uno de los puntos de tangencia vamos a trazar una vertical, a trazar una matriz con esta recta vertical, que tenemos que tener la precaución de, para hacer una selección, de cambiarle, vamos a trabajar con las líneas auxiliares, pero vamos a hacer una selección por color. Entonces, para trabajar con las tangentes, cambiaríamos el atributo de esta vertical, que le vamos a dar el color 5, y después vamos a hacer el trazado de la matriz polar. De esta forma, después nos permite hacer una selección cómoda por color. Una vez que tenemos estas rectas verticales que proceden de trazar desde cada uno de los puntos de tangencia, al igual que esta primera que hemos realizado, las verticales, procedemos a hacer una selección de estas verticales y hallar la intersección. Realizamos una selección por color, capturamos el color 5, por eso cambiamos el atributo, y vamos a hallar la intersección de estas verticales con la tubería inferior. Para esto iríamos a la herramienta de intersección. En la parte inferior, como ya hemos hecho una selección, nos basta hacer un clic en la pantalla para confirmar esa selección, y después el elemento para el segundo grupo, que sería la tubería. Como van a aparecer los puntos de intersección, vamos a dar un grosor superior para que sean nítidos y clicamos sobre la tubería y se calculan los puntos de intersección de estas verticales con la tubería. Realizado esto, vamos a ver cómo se hallan las distintas generatrices. Realizaríamos un zoom y la primera generatriz procedería de la siguiente forma. Damos la vista un poco, vemos que están relacionadas esta tangente con la vertical y entonces vamos a trazar las generatrices. Emplearíamos una simbología específica para las generatrices y tenemos que unir este punto. Hay que tener cuidado en la selección, por eso interesa girar a veces el modelo para que no haya duda en la selección, porque en la selección el icono que debe aparecer es este que estamos observando, es decir, los puntos, 3 puntos de un punto clave. Confirmamos esa selección e iríamos a ver dónde está la intersección, el punto de tangencia de la línea auxiliar superior, caería aquí. Igual haríamos con este punto. Tendríamos que localizar ahora el siguiente punto de tangencia. También hemos de tener cuidado en que la selección del punto de tangencia nos indique exactamente la relación entre la tangencia, como se observa al resaltarse, y la directriz superior al cambiar de color.
Y una vez que hemos realizado esto, pues tendríamos que girar el modelo para ver los puntos desde los cuales estamos trazando las verticales correspondientes con nitidez. Aquí la proximidad entre esta simbología nos da confusión en la captura del punto. Vamos a procurar apartarnos en cierto modo de esas rectas. Este sería el punto. La siguiente tangente iría en esta posición. Y así sucesivamente vamos localizando los correspondientes puntos de tangencia de forma consecutiva, girando el modelo cuando es preciso para ver los puntos de tangencia que nos faltan. Faltan 2 puntos de tangencia. Si todo esto está bien trazado, cuando visualicemos en planta el modelo, nos va a parecer aparentemente que son segmentos iguales que van girando. Realmente no son segmentos iguales que van girando porque parten de distintas alturas desde los puntos de intersección de la tubería inferior. Para poder realizar la intersección del modelo posteriormente de forma completa con la tubería inferior, nos interesa prolongar en cierto modo pues todas estas generatrices al objeto de que sobrepase la tubería inferior. Cogeremos entonces la herramienta de extender línea, fijaremos una distancia que puede ser, por ejemplo, 0,2 metros. Y vamos a prolongar todas las generatrices. Tendríamos de forma sucesiva todas las generatrices. Que superen las intersecciones con la tubería inferior. Y aparentemente están ya todas prolongadas. Podemos contrastarlo mirando la planta, y al ver la planta tenemos que ver que todas las distintas generatrices se extienden sobre la directriz proyectada que hemos trabajado en la parte inferior de la tubería. Una vez realizado esto, procedemos a trazar la superficie mediante una superficie tipo loft. La superficie tipo loft, vamos a cerrar el loft, mantendremos los perfiles y vamos a elegir pues el nivel de convoluta para crear esa superficie. Debemos tener presente que el sentido de trazado de todas las generatrices se ha realizado siempre desde la circunferencia inferior,
que correspondía a la directriz de convoluta proyectada hacia la directriz superior. De esa forma, cuando nosotros ahora seleccionemos las distintas generatrices, clicando sobre ellas va a aparecer un vector director que debe ir señalando el mismo sentido, es decir, desde arriba hacia abajo. Perdón, desde abajo hacia arriba. Realizado esto, esta selección de todas las generatrices, confirmamos con un punto de datos sobre la pantalla, se hace un trazado previo de esa superficie de tipo LOF y posteriormente confirmamos el trazado. Nos aparecería entonces ya esta superficie. Vamos a ver en forma isométrica y vamos a dar un sistema de visualización transparente, por ejemplo con sombras, que nos permite ver todas las superficies que intervienen aquí. Como se ve, la superficie que acabamos de generar de color verde, que es la superficie de convoluta, supera en su longitud atravesando la otra superficie. Realizado esto, vamos a desactivar las líneas auxiliares, las directrices. Vamos a quedar en las tangentes, por ejemplo, nos quedamos solamente con las superficies. Y vamos a realizar una edición de estas superficies, cortando la parte de superficie que nos interese y hallando la intersección de estas superficies. Emplearemos la herramienta de recorte, recortar superficies, que tenemos en la parte de la derecha de la barra de herramientas, con la selección recortar primera superficie. Entonces recordemos cómo funciona la operación de recorte. Se toca la superficie que quiero cortar en la parte que quiero que permanezca y posteriormente la superficie cortante, en este caso la tubería de abajo. Confirmamos con un punto de datos en la pantalla y se ha realizado el recorte. Con esto se ha realizado el recorte, pero como vemos no está la superficie abierta por la parte inferior. Es decir, tenemos que realizar el recorte también de la tubería, tomando en este caso como cortante la convoluta. Como hemos realizado es la extensión de las generatrices, esta línea realmente ya está contenida completa y cerrada sobre la tubería. Realizamos un nuevo recorte, pero ahora tocaríamos la superficie de la tubería, que actuaría como superficie que se va a cortar, y como elemento cortante la convoluta. Como vemos, ha quedado más claro. Eso nos está indicando que ya hay un orificio que se puede observar desde arriba entre esta conexión y la tubería de abajo. Realizado esto, nos queda, pues, por un lado, si queremos tener la curva de intersección, podríamos realizar la intersección, cambiaríamos una simbología, y si queremos la intersección, la curva de intersección, que puede ser precisa a efecto de determinar la longitud del cordón de soldadura, si esto que estamos realizando va a ser metálico. Y entonces en el proceso de proyecto la longitud del cordón de soldadura también se formaría parte del presupuesto de la ejecución de esta pieza de conexión. Entonces damos a intersección, tocaríamos la superficie convoluta y tocaríamos la correspondiente tubería y aparecería la conexión, que la veríamos si estamos trabajando con la jaula de alambre. Esta sería la intersección. A efectos de determinación del problema, nos queda solamente realizar una determinación. Esto es una superficie desarrollable. Una superficie desarrollable es una superficie susceptible de construir sobre una forma plana y recortar, y posteriormente, si el material es un material que permite el plegado elástico
de esa superficie, poder generar la correspondiente superficie laveada, que es la superficie convoluta. Para obtener esto tenemos una herramienta que es la de, dentro de intersección tenemos desenrolar superficie desarrollable. Nos basta tocar la superficie. A veces nos toma la superficie completa y a veces la descompone en dos superficies, como es este el caso. Se confirma la selección y tendríamos la mitad de la superficie alabeada, la otra mitad la podemos obtener seleccionando la otra zona, confirmamos la selección y tendríamos estas dos superficies. Pues bien, estas dos superficies unidas se pueden recortar sobre una superficie plana y posteriormente, mediante un doblado aplicándole calor, pues construir la superficie laveada.